Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos vamos a meter con unas ideas, la verdad es que bastante potentes, sobre cómo entendemos el mundo. Sobre todo textos, ideas, cosas que nos vienen del pasado, ¿no? Exacto. Y para guiarnos tenemos un extracto de un libro clave, Verdad y Método 1, del filósofo Hans-Georg Gadamer. Es denso, sí, aviso, pero Ujú. está lleno de intuiciones, ¿eh? Lleno de claves, sí. Nuestra misión hoy, pues, es como desempaquetar algunas de esas ideas. Ideas sobre qué es comprender, cómo influye lo que ya traemos en la mochila, el pasado es un libro cerrado o hablamos con él. Vamos a ver si lo aclaramos un poco, para que nos sirva, vamos. Ujú. Venga, manos a la obra. Perfecto. Lo que vamos a ver es cómo Gadamer, cuestiona muchas ideas que damos por sentadas, sobre la objetividad, la tradición, ese tipo de cosas. Y nos propone una visión, pues, mucho más dinámica, más viva de lo que es interpretar. Ajá. Entender para él no es simplemente recibir información, no es descargarse un archivo y ya. Es otra cosa. Un proceso activo. Vale, pues empecemos por lo básico. Cuando leemos un texto, uno antiguo, por ejemplo, o de otra cultura, ¿cómo nos acercamos? Gadamer dice algo que parece obvio, pero no lo es tanto. No llegamos vacíos. Nunca. Imposible. Traemos nuestro idioma, nuestras costumbres mentales, expectativas, lo que él llama nuestras opiniones previas. Eso es. Y justo ahí, Gadamer ya señala el primer gran reto, ¿no? ¿Cuál? Pues cómo distinguir nuestro propio ruido, digamos, esos hábitos, esas ideas que ni sabemos que tenemos, de lo que el texto o la otra persona realmente quiere decir. Casi sin darnos cuenta, asumimos que el lenguaje funciona como para nosotros, o que la opinión del texto, pues, tiene que encajar con la nuestra. Claro, como si el texto tuviera que hablar nuestro mismo idioma mental, por así decirlo. Precisamente. Y claro, eso puede llevar a malentendidos, a veces muy, muy sutiles, difíciles de pillar. Porque el texto no te contesta, ¿no? No te dice, oye, que no. Exacto. No te puede decir, no, por ahí no voy. No hay esa réplica inmediata de una conversación. Damos por sentado que las palabras significan lo mismo siempre, o que la opinión del otro es solo, otra opinión, sin más. En lugar de verla como algo que podría, quizá, cuestionar nuestras propias ideas. Y aquí entra esa palabra con tan mala fama, prejuicios. Vorurteile, dice él. Mm, Normalmente oyes prejuicio y piensas, negativo total, ¿no? Ideas cerradas, juicios sin fundamento, algo de lo que hay que librarse. Totalmente. Es la connotación habitual y se consolidó mucho, sobre todo con la Ilustración. Claro. El pensamiento ilustrado, desconfiaba enormemente de todo lo que no viniera de la razón pura, del método. Gadamer llega a decir, con un punto de ironía, que la Ilustración tenía un prejuicio fundamental contra todo prejuicio. Me encanta eso. El prejuicio contra el prejuicio. Sí, sí. Buscaba un saber limpio, ¿sabes? Sin la influencia de la autoridad, de la tradición, distinguían prejuicios por respeto humano, o sea, la autoridad, y por precipitación, los errores propios. Pero entonces llega Gadamer y dice, a ver un momento, ¿y si estos prejuicios no solo no son siempre malos, sino que son necesarios? La base misma para entender. Eso es. Esa es una de sus ideas más rompedoras y centrales. Es darle la vuelta a la tortilla completamente. Totalmente. Argumenta que los prejuicios, entendidos en un sentido más amplio, como nuestras precomprensiones, son la condición indispensable. Sin ellos, no podríamos entender nada. No son un error que haya que eliminar para llegar a una objetividad pura, que él cree que es una ilusión, por cierto. Ah, vale. Son el punto de partida, siempre. Forman nuestro horizonte, el marco desde el que miramos. Entonces, si no podemos borrarlos, la clave no es intentar eliminarlos, sino ¿qué? La clave es ser conscientes de ellos, tomar conciencia, examinarlos, ver de dónde vienen. Ajá. Y aquí está el kit de la cuestión. Distinguir. Distinguir los prejuicios que él llama legítimos, los que nos abren, los que nos ayudan a conectar con eso que queremos entender, de los prejuicios ciegos, los que nos cierran en banda, nos impiden ver más allá y, claro, generan malentendidos. O sea, reconocer que partimos de ahí. Exacto. Reconocer esa estructura de prejuicio en toda comprensión es el primer paso.
Como unas gafas, ¿sabes? Mm, Las necesitas para ver, pero tienes que saber que las llevas puestas y asegurarte de que, bueno, de que están limpias y son la graduación correcta. entendido. Y esta idea de los prejuicios como algo no necesariamente negativo, ¿cómo se relaciona con la autoridad y la tradición? Que también son como las malas de la película ilustrada, ¿no? Claro, la ilustración tendía a ponerlas en oposición, o razón o autoridad, o libertad o tradición, como si fueran incompatibles. Si sigo a una autoridad, no pienso por mí misma. No, esa es la idea. Esa era la idea dominante, sí, pero Gadamer, de nuevo, matiza mucho. Sostiene que la verdadera autoridad, la legítima, no se basa en la obediencia ciega, Entonces, ¿en qué? se basa en el reconocimiento. Anerkennung, dice él. Es una palabra importante en su esquema. Reconocimiento. Sí, reconocemos libremente que otra persona, o una tradición, pues, tiene una perspectiva más amplia, o un conocimiento más profundo en algo concreto. O sea que confiar en un experto o valorar una costumbre no es irracional. No necesariamente. Puede ser un acto de razón reconocer los propios límites. Decir, oye, pues esta persona o esta tradición sabe más de esto que yo. Vale. Es un acto de discernimiento. Y con la tradición pasa algo parecido. No es simplemente lo contrario a la razón o a la libertad. Para Gadamer, la tradición es algo vivo, algo que nos forma, nos constituye, históricamente. No un peso muerto. No, no es un peso muerto que arrastramos sin más. Es algo que necesita ser afirmado, elegido, cultivado. Constantemente. Como cuidar un jardín que heredas, quizá. No basta con tenerlo, hay que trabajarlo. Buena analogía. Sí. Conservar la tradición, dice él, es un acto de la razón. Aunque no siempre seamos conscientes de ello, ¿eh? Pertenecemos a tradiciones familiares, culturales, científicas, mucho antes de pararnos a pensar críticamente sobre ellas. Nos dan un suelo firme donde pisar, incluso para poder criticarlas después. Entendido. Mm, Vale, tenemos los prejuicios como punto de partida, la autoridad y la tradición vistas de otra forma. ¿Y cómo encaja aquí eso del círculo hermenéutico? Suena un poco a trabalenguas filosófico. Un poco, sí. Pero la idea básica es bastante intuitiva, ¿eh? Es la idea de que para entender algo complejo, un texto, una situación, una obra de arte, nos movemos como en círculo, entre las partes y el todo. A ver. Necesitas entender las palabras para entender la frase, ¿no? Pero también necesitas tener una idea del sentido general de la frase para saber qué función cumple cada palabra ahí. Ah, como montar un mueble de estos suecos. Miras la foto del mueble entero, el todo, para saber dónde va ese tornillo, la parte. Pero solo entiendes bien la foto cuando ves cómo encajan las piezas. Exacto. Perfecta analogía. Es eso. Lo que hacen filósofos como Heidegger y luego Gadamer es darle un giro más, existencial, digamos. No es solo una técnica que aplicas y ya está, superada. Es la estructura misma de cómo comprendemos, de cómo existimos entendiendo. No es un método, es la forma en que funciona nuestra mente al entender. Algo así. Es un movimiento continuo, un diálogo constante entre nuestra precomprensión, lo que ya traemos, nuestros prejuicios, la tradición y eso nuevo que intentamos entender. No es un círculo vicioso del que haya que escapar, sino la condición misma para que el entendimiento ocurra, un ir y venir. ¿Vale? Y dentro de este círculo, de este movimiento, opera otra cosa que Gadamer llama la anticipación de la perfección. Suena un poco idealista, ¿no? Perfección. Suena un poco grandilocuente, sí, pero lo que quiere decir es que, cuando nos acercamos a algo, para entenderlo, un texto o una obra, partimos de una confianza básica. Presuponemos que tiene sentido, que es coherente, y más aún, presuponemos que puede tener algo verdadero que decirnos. Es como darle un voto de confianza inicial. Como cuando te recomiendan un libro y piensas, bueno, algo tendrá. Justo eso. Te acercas esperando encontrar significado, relevancia. Y solo si esa expectativa se frustra mucho, si el texto te parece un sinsentido o claramente falso, solo entonces empiezas a dudar. Dudas del texto o de ti misma, ¿no? De si lo estás pillando bien. Claro, o del texto, o de cómo te ha llegado, o de tu propia capacidad para entenderlo. Pero esa anticipación inicial, esa confianza, es clave. Y no sale de la nada, ¿eh? Viene de nuestra relación previa con el tema, que siempre está mediada por la tradición. Más difícil es entender algo del pasado, como si hubiera un abismo
cada vez más grande. Sí, es la idea intuitiva, pero aquí Gadamer, otra vez, le da la vuelta. Sorprendente. ¿Así? ¿Cómo? Sostiene que la distancia temporal no es principalmente un abismo que nos separa. Es más bien una condición positiva para comprender mejor. El tiempo, dice, actúa como un filtro. Un filtro. ¿En qué sentido? Pues permite que los prejuicios más superficiales, los que están muy pegados a intereses concretos de una época o a las circunstancias del momento, tiendan a disolverse. Se van quedando por el camino. Es como si el ruido de fondo se fuera apagando con el tiempo, ¿sabes? Ajá. Y a la vez, esa distancia permite que lo que es realmente significativo, lo que tiene un calado más hondo en una obra o un texto, emerja con más claridad. Aquello que sigue hablándonos hoy. Caramba, o sea que el tiempo, en lugar de alejarnos, puede ayudarnos a ver lo esencial, a separar el grano de la paja, como se dice. Exactamente. Permite que se manifieste lo que él llama el verdadero sentido de algo. Y ojo, ese sentido no es algo fijo, que se estableció en el pasado y ya está. No. No, es algo que se despliega, se enriquece con cada nueva interpretación a lo largo de la historia. Además, esa distancia nos hace más conscientes de nuestra propia posición, de que miramos desde un aquí y un ahora. Nos ayuda a reconocer lo que llama la historia efectual, Wirkungsgeschichte. Otra palabreja. Sí, pero importante. Es toda esa historia de efectos, de interpretaciones, de influencias que nos preceden y que, bueno, que condicionan cómo nos acercamos hoy a ese pasado. Ser conscientes de esa distancia y de esa historia es fundamental para comprender de forma responsable. Vale. Entonces, si no podemos borrar los prejuicios ni saltar por encima del tiempo, ¿cómo entendemos el pasado? Porque la idea de meterse en la cabeza de la gente de otra época parece que no funciona, según él. No. Gadamer la critica por ingenua. No podemos quitarnos nuestro propio horizonte, nuestra situación actual, nuestros prejuicios legítimos, nuestra forma de ver las cosas como si fuera un abrigo. Siempre partimos de donde estamos. Siempre. Por eso, comprender la historia no es como hacer un viaje mental en el tiempo para reconstruir el pasado tal cual fue. Eso es imposible y, para él, ni siquiera deseable. Entonces, ¿cuál es la alternativa que propone? La alternativa es la fusión de horizontes. Horizontverschmelzung. Fusión de horizontes. Suena interesante. Imagínalo como dos círculos de luz que se solapan. Nuestro horizonte, el presente, se encuentra con el horizonte histórico que proyectamos sobre el pasado, a través del texto, la obra. Comprender no es saltar de nuestro círculo al otro, es crear una zona nueva, más amplia, donde los dos horizontes se mezclan, se fusionan. ¿Un encuentro? Un diálogo sí. Intentamos reconocer la perspectiva diferente del pasado, su horizonte, pero lo hacemos desde nuestro presente. Y al hacerlo, nuestro propio horizonte se ensancha. La comprensión real surge ahí, en esa tensión entre lo que nos es familiar, gracias a la tradición que compartimos, y lo que nos resulta extraño, la diferencia histórica. El objetivo no es clonar el pasado. No. Es tener una conversación significativa entre ese pasado y nuestro presente, que nos diga algo hoy. El ejemplo que él usa mucho para esto es el de los clásicos, ¿verdad? ¿Qué hace que algo sea clásico? Exacto. Es un ejemplo paradigmático para él. Lo clásico no es solo algo antiguo, o de un estilo concreto. ¿Qué es entonces? Es aquello que consigue atravesar el tiempo y seguir hablándonos, directamente, casi como si no necesitara intermediarios. Se conserva porque su mensaje resuena en cada presente de una forma distinta, pero siempre relevante. Un clásico es como la prueba viva de que esa fusión de horizontes es posible, de que el pasado puede ser intensamente presente. Es una forma de ser histórico que perdura paradójicamente siendo intemporal. Vale. Y ya para ir cerrando el círculo, nunca mejor dicho, hay un último elemento que Gadamer recupera, algo que dice que la hermenéutica moderna había olvidado: la aplicación. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a la subtilitas applicandi, la destreza o la fineza para aplicar. Señala que la hermenéutica antigua, sobre todo la jurídica y la teológica, daba por hecho algo fundamental. Entender un texto significaba saber cómo aplicarlo a la situación concreta. Ah, como un juez que interpreta la ley para un caso. Exacto. Interpretar la ley era inseparable de aplicarla a ese caso. O entender un texto sagrado
Era inseparable de ver qué te decía para tu vida aquí y ahora. No eran dos pasos. Primero entiendo, luego veo cómo lo aplico. Era un solo movimiento. O sea que no basta con entenderlo en la cabeza, hay que conectarlo con la vida, con el ahora. Eso es, Gadamer insiste en que, en el fondo, toda comprensión es ya aplicación. Siempre. Al fusionar nuestro horizonte con el del texto, inevitablemente estamos relacionando lo que dice con nuestras preguntas, nuestras necesidades, nuestra situación. No podemos evitar preguntarnos, ¿y esto? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué me dice a mí hoy? Así que comprender nunca es un ejercicio puramente histórico o neutral. Nunca. Siempre es a la vez productivo, relevante, algo que hacemos para nuestro presente. Comprender es hacer que el pasado nos hable hoy. Vale, creo que hemos desgranado bastante bien las ideas principales. Si tuviéramos que quedarnos con las grandes claves de esta inmersión en Gadamer, ¿cuáles serían? A ver, yo destacaría varias cosas. Primero, esa rehabilitación del prejuicio. No como algo a eliminar sí o sí, sino como nuestro punto de partida inevitable, que tenemos que examinar. Ser conscientes de ellos. Eso es. Segundo, una visión más matizada de la autoridad y la tradición, basadas en el reconocimiento, en el diálogo, no en la sumisión. Tercero, la idea, que a mí me parece fascinante, de que la distancia en el tiempo puede ser una ventaja, un filtro. Sí, eso es muy contraintuitivo. Y cuarto, y quizá lo más importante, que comprender no es reproducir el pasado, es fusionar horizontes. Un diálogo continuo, donde pasado y presente se encuentran, y donde la aplicación a nuestra situación es, bueno, es parte del juego, es inevitable. En resumen, nos invita a ser mucho más conscientes de que somos seres históricos, ¿no? No podemos saltar fuera de nuestra piel, de nuestro tiempo, Imposible. pero sí podemos entender mejor cómo eso nos condiciona y usar esa conciencia para, bueno, para dialogar de forma más abierta, más honesta, con otras perspectivas, del pasado y del presente. Exactamente. Se trata de reconocer nuestros límites. Pero no como una cárcel, sino como la condición misma para poder ensanchar nuestra comprensión, para aprender, para transformarnos al encontrarnos con lo otro. Y esto, claro, me deja pensando, si comprender siempre implica esta fusión, esta aplicación a nuestro presente, ¿cómo cambia eso nuestra forma de leer las noticias, por ejemplo? O de entender los debates culturales o incluso las conversaciones del día a día. Cuando discutimos con alguien, ¿estamos de verdad intentando entender su horizonte fusionar o estamos solo defendiendo el nuestro? Buscando confirmar nuestros prejuicios sin más, ¿no? Claro. ¿Estamos realmente escuchando para comprender o solo proyectando lo nuestro sin darnos cuenta? Es una pregunta excelente para llevarnos puesta. ¿Hasta qué punto somos conscientes de nuestro propio horizonte? Y sobre todo, ¿estamos dispuestos a dejar que se mueva, que se ensanche en el diálogo? Ahí queda esa reflexión, sí. Desde luego, Gadamer nos da herramientas para pensarla. Sin duda. Pues hasta la próxima exploración.